que fuerza para todos, fuerza para superar esto y, bueno, condolencias a personas que han perdido sus seres queridos. Comenzamos con el pequeño webinar de 25 minutos que tiene que tiene que ver con Design Thinking. Design Thinking es una metodología para resolver problemas complejos. Muy bien, bueno, pues si ahora me permite presentarme, os diría que, bueno, ¿quién es Consuelo Verdú? Pues es una persona que realmente yo soy economista y provengo del sector más bancario, del corporate, y con 42 años, ya hace de esto unos cuantos, decidí pues lanzarme a mi propia aventura. Tengo mi propia empresa, colaboro con una empresa que se llama Nestor & Co, y entonces lo que somos es apasionados de metodologías que tienen que ver con el agilismo, que tienen que ver con cómo ser capaces, tanto Design Thinking como Lean Startup, como Agile, de entender cuáles son los problemas de las personas y resolverlos con soluciones y realmente recibir el feedback temprano para reducir incertidumbre a la hora de abordar estos proyectos. Si tuviese que decir algo de mí, y solamente le voy a dedicar 2 segundos, es que, ostras, es maravilloso dedicar a lo que es tu pasión, tu vida, tu vocación. Entonces, un día, realmente, hace 11 años ya, me subí a una montaña, vi el horizonte y dije, ¿qué puedo perder? Así que lo que os recomiendo en el día de hoy también es que pongáis foco a, bueno, pues a las cosas que queréis hacer. En este caso, pues aprenderemos hoy cosas de Design Thinking. Bienvenidos, como estábamos contando. Esta es la agenda que he presentado y he preparado para el día de hoy. Bueno, vamos a entender cuál es el marco metodológico de Design Thinking, cómo engrana con el resto de las metodologías ágiles, cuáles son los principios que rigen una metodología como es Design Thinking, cuál es el mindset que hay por detrás, cuál es el pensamiento, cuál es el proceso, cuál es uno de los procesos, y luego, bueno, pues yo aterrizaré un caso práctico y luego finalmente, después de esos 25 minutos, daré paso al Perico, a Pedro, para que siga él contando más cosas y más casos que tienen que ver con Design Thinking. Bueno, el marco metodológico. Os he traído aquí un marco metodológico que tiene que ver con Cinefin y son los 5 dominios de la complejidad. Mirad, cuando tenemos un problema y abordamos un problema, el problema puede ser de diversas categorías. En el punto número 1 puede ser un problema de lo que se denomina simple. Entonces, aquí no hay que utilizar ni Design Thinking ni nada, es decir, sabemos que ocurre una cosa y arreglándolo y utilizando una cosa, una metodología, pues la conseguimos arreglar. Esto es problemas simples. Se apaga la luz, le enciendo el interruptor y esto se enciende. Design Thinking, Lean Startup y Agile no están en estos marcos. El segundo tiene que ver con el tema de lo complicado, los dominios de la complicación. Es decir, fijaros, aquí lo que ocurre es que, por ejemplo, se me ha roto el coche, el evento número C, el C que aparecía ahí, y entonces pueden ser por diversas causas, pero no sé exactamente cuál de ellas es. Investigando y analizando con buenas prácticas, yendo a perfiles expertos, puedo saber exactamente darle solución, porque realmente tengo planteamientos A o planteamientos B o planteamientos C. Realmente, donde está Design Thinking y ese tipo de metodologías ágiles es en el terreno de lo complejo. ¿Por qué está en el terreno de lo complejo? Porque aquí reina lo que denominamos la incertidumbre. Las cosas no son predecibles, no tenemos datos previos, con lo cual es lo mismo que cuando damos solución a problemas a través de nuevos proyectos, no tenemos datos previos. La incertidumbre reina, no sabemos quiénes son los clientes, cuál es el modelo de negocio, cómo ganar dinero, si esto va a funcionar. Entonces, ¿qué ocurre? Que en estos marcos lo único que hacemos y es aplicable son las metodologías que tienen que ver con la prueba y el error, porque no hay datos previos, como he dicho. Entonces, abordamos todo a través de la experimentación. Probamos, iteramos, recibimos el feedback temprano del cliente y en función de todo esto vamos aprendiendo e iterando nuestro producto o nuestra solución. Aquí, en estos mundos, en el mundo de lo complejo, sí que está Design Thinking. Y luego, bueno, pues está el caos o el descontrol total. Entonces ahí ya sí que no hay ningún patrón. En Design Thinking, en el mundo de lo complejo, no hay patrones, pero los podemos, digamos, ir encontrando a través de la experimentación. Bueno, pues entender el marco metodológico de dónde se aplica Design Thinking, que es en el mundo de lo complejo, de lo complicado, cuando no tenemos datos previos.
Mirad, os he traído aquí una breve presentación en el que se mezclan 4 tipos de metodologías diferentes. En este caso, la primera es porque hay muchas personas que me dicen, mira, Consuelo, es que no entiendo dónde empieza Design Thinking, dónde empieza el Lean Startup, dónde empieza el agilismo. Pues así como un breve apunte de cada uno de ellos. Por empezar, cuando abordamos un proyecto y lo hacemos con Lean Startup, empezamos con un Canvas. Pero, ¿qué ocurre antes del Canvas? El Canvas es una herramienta que nos permite plantear cuál es su modelo de negocio. Pero, ¿qué ocurre antes? ¿Dónde está lo previo? ¿Dónde están las ideas? ¿Dónde está el mundo de entender cuál es el problema? ¿Dónde está el mundo de entender la observación y las personas y sus problemas? Pues esto es lo que hace hibridar el mundo de Design Thinking. Design Thinking es una metodología que se denomina Human Centered Design, de tal manera que el cliente está en el centro y basado en los problemas o necesidades que tiene el cliente, buscamos soluciones para ellos. Mirad, por ejemplo, ¿cuántos de vosotros tenéis en casa una lavadora? Sí, sí, una lavadora. Todos ahí, no podéis ahora levantar la mano, pero levantaríais la mano. Mi pregunta es, ¿para qué tenemos una lavadora? Pues tenemos una lavadora, pues las cosas, los productos y los servicios hacen 3 cosas por nosotros: un trabajo funcional, un trabajo emocional y un trabajo social. Aquí parece juez y parte que estoy haciendo preguntas y respondiendo, pero decidme que os diga una cosa. Tenéis una lavadora porque el trabajo funcional que hace por vosotros, que son verbos, es que ayuda a lavar, lava. Hay un trabajo que se llama un trabajo emocional y es que os ahorra tiempo, os da comodidad, os permite hacer otro tipo de cosas, libertad. Y luego hay un trabajo social, que es la gente, por ejemplo, pues os acoge porque oléis bien y lleváis la ropa limpia y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese es el para qué. ¿Para qué tenéis una lavadora? Para lavar, para sentiros bien, para liberar tiempo y para relacionaros con otros y que otros os acojan. Pero, ¿cuál es el origen del problema? Y esto realmente en ese tipo de metodologías es lo más interesante. El origen del problema es que la ropa se ensucia. Entonces, la solución o la lavadora es una solución, pero realmente no es la única solución. Existen otras muchas soluciones que solventan ese problema, como por ejemplo lavarlo a mano, o como por ejemplo Smart Materials, materiales inteligentes, o como por ejemplo, pues sí, sí, ya sé lo que estáis pensando, pero no llevar ropa, es decir, esto proviene del pensamiento creativo de la provocación operativa de Eduardo de Bono, en el que dice: muerto el perro, muerto la rabia, muerto el problema, es decir, si ya no tenemos ropa porque esta no se ensucia, entonces pues podemos ir, bueno, pues de aquella manera, y entonces imaginamos y descubrimos el body painting. La conclusión de todo esto es que lo más importante que tengo que deciros en el día de hoy es que tenéis que descubrir para vuestro cliente cuál es el problema que solucionáis, y las soluciones van a pivotar en función de lo que descubramos, porque imaginaros que tenéis un cliente que es un cliente japonés y que este cliente que vive en Japón vive en una mini piso de 20 metros y que realmente la solución que proponéis al problema de que tiene la ropa sucia es que no le cabe la lavadora, porque tiene solamente 20 centímetros y vuestra lavadora es de 60. Entonces, le propondrías otro tipo de cosas, materiales que no se ensucian o ese tipo de cosas. Entonces, el origen y la hibridación de todas estas metodologías ágiles es que Design Thinking nos aterriza en el mundo del cliente, nos aterriza en el mundo de la observación, nos aterriza en el mundo de la empatía para descubrir cuáles son los verdaderos problemas que tienen, y cuando ya tenemos esto, posiblemente podemos pasar a un nuevo modelo de negocio para abordarlo con Lean Startup y luego desarrollar el producto con una metodología ágil y luego hacer escalado con growth hacking, o cómo ser capaces de vender en el mundo a través pues, del marketing, de otros canales. Entonces, hibridamos cliente, modelo de negocio, producto, construcción de producto y luego expansión y venta. Aquí están las metodologías ágiles que utilizamos. Mirad, si tenéis ahí al lado de vosotros un papel, coger un boli y hacer un cuadrado. ¿Lo habéis hecho ya? Después de hacer el cuadrado, dividir el cuadrado en 2 partes iguales. Fácil, ¿no? Ahora, dividir el cuadrado en 4 partes iguales. Cuando ya lo hayáis hecho, dividir el cuadrado
en 5 partes iguales. ¿Qué os pasa? ¿Es difícil? ¿No podéis? ¿Qué ocurre? Mirad, este ejercicio lo hago para hablar de innovación. Qué difícil es hacer innovación cuando realmente cada uno de nosotros tiene una mochila de experiencias, de cosas vividas, que realmente nos impide seguir avanzando y hacer innovación. ¿Qué ocurre? Que de repente, claro, intentáis dividir algo cuando ya tiene un trabajo hecho previo. Pero si ahora os digo que cojáis un cuadrado y lo dividáis en 5 partes iguales, a que realmente no es tan difícil y las habéis hecho así, vertical o la habéis hecho horizontal. Uno de los principios de Design Thinking se llama Beginner's Mind o mente de principiante. Por favor, para desarrollar la innovación y para desarrollar este tipo de metodologías como Design Thinking, os pido que os olvidéis de todo lo que sabéis hasta ahora. Porque quizás luego en el futuro nos haga falta tener este tipo de experiencias, pero por el momento no. Beginner's mind. Solo sé que no sé nada. Mente de principiante. Otro de los principios que tenemos de Design Thinking es lo que se denomina el doble prisma o el diamante doble. Entonces, fijaros, en Design Thinking vamos a plantear, mirad, aquí en el primer vértice del rombo. Vamos a investigar dónde es el problema, qué problema queremos resolver. Después lo que vamos a hacer es que esto se llama divergencia y es que vamos a descubrir un montón de problemas hablando con las personas, descubriendo exactamente lo que nos dicen y sobre esto se llama divergencia, es decir, aquí vamos a descubrir muchos problemas. Uno de los temas que hablamos en Design Thinking es once in a time, solamente podemos abordar un proyecto o una solución a la misma vez, de tal manera que muchas veces descubriremos muchos problemas, pero solo podremos escoger uno para resolver en esos momentos. Con lo cual, aquí está la convergencia y lo que haremos es que de todos los problemas que hemos encontrado, vamos a escoger uno. Luego os enseño un ejemplo práctico de todo esto. Y luego el otro doble prisma es que buscamos un montón de soluciones para ese problema, pero solamente vamos a buscar la solución de uno. Doble prisma, divergencia, muchos problemas a abordar, convergencia, escogemos uno, soluciones, planteamos muchas soluciones, pero solo escogemos una y sobre esas vamos iterando y modificándonos. Doble prisma, importantísimo en Design Thinking. Bueno, pero ¿cuál es el mindset de todo esto? Fijaros, Human Centered Design, el cliente en el centro. No importa tu producto, no importa tu servicio, solo importa que el cliente tiene un problema y es que la ropa se le ensucia. Abordando el problema que hemos visto antes. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Qué problema quieres resolver? Eso es lo más importante. Luego lo siguiente es que utilizamos muchísimas herramientas, que aquí os voy a dejar unas, que son visuales. Cuando trabajamos en un equipo, el que todo el mundo tenga el mismo entendimiento y el que todo el mundo vea lo mismo es algo fundamental. Así que uno de los principios de Design Thinking es el tema visual, herramientas visuales. Colaboración, interesantísimo colaborar porque cuando hacemos brainstorming o creatividad sobre las soluciones, pues a ver, no podemos estar nosotros mismos con nuestro mecanismo, tendremos que estar con más gente, con más personas. Esto, sabéis una cosa, es un proceso y ahora os voy a enseñar cuáles son las 6 fases del proceso de Design Thinking según Stanford. Todo esto es de Stanford, pero aunque hay otras corrientes y otras vertientes de Design Thinking, siempre en 6 fases, en 3 otras la ideo, siempre es lo mismo. Un proceso continuado, un proceso que no es lineal, porque ahora os enseñaré. Y luego el prototipado, la cultura de prototipado, la cultura de hacer cosas, es decir, no planificar y hacerlo en el futuro, sino aprender haciendo. Lo que hacemos, fijaros, a través de experimentos y a través de prototipos, ¿qué idea tienes? ¿Cómo lo quieres validar? Vamos a hacer una landing page, vamos a hacer una aplicación móvil. Entonces, lo que hacemos es que aprendemos construyendo y después recibimos el feedback temprano de los clientes. Prototipar, interesantísimo para esto. No queremos vender, queremos aprender. Y luego, bueno, pues lanzarse a la acción. Así que esto no va de palabrería, sino que va de lanzarse a la acción. ¿Cuáles realmente los insights, lo que yo quiero que os llevéis de todo esto? Pues mira, quiero que os llevéis varias cosas. Cómo ser capaces de empatizar con el cliente para tener un conocimiento más profundo de sus necesidades.
como ser capaces de mejorar y entender las técnicas de observación a través de las herramientas y de las entrevistas para conocer el problema que tienen los clientes. Luego, desarrollar esta mentalidad de prueba, iteración, prueba, acción, reacción. Aprender a que cuando estamos trabajando con personas, cada una de nosotros tenemos una opinión diferente, cómo ser capaces a través de Design Thinking de llegar al consenso. Y luego me encantaría que realmente esto fuese una gota dentro de vuestra organización y que fueseis lideradores, embajadores de Design Thinking dentro de vuestras corporaciones. Este es el proceso de Design Thinking abordado por la DT de Stanford, de tal manera que entendemos cuál es el entorno, dónde queremos innovar, observamos a las personas, observamos a quiénes son los dueños de ese problema, definimos y escogemos una de las soluciones, ideamos, que es lo mismo que creatividad, prototipamos los primeros, atisbos de experimentos y luego testamos. Os lo he preparado aquí en otro contexto y entendemos qué es, dónde es lo que queremos explorar, empatizamos con las personas, salimos a la calle, hacemos entrevistas, hablamos con todos ellos, sacamos todo lo que son los insights, enfocamos y de todas esas cosas, de todos los problemas, escogemos uno, hacemos creatividad, prototipamos y testamos. Mirad, hace poco, creo que hace 5 meses, en el norte, en un hospital en Santander, hicimos un proyecto. Y el proyecto tenía un reto y era cómo mejorar la experiencia del usuario dentro de lo que es la interacción con las personas, ¿no? Dentro de lo que son los hospitales. Entonces, la primera fase es entender que queremos innovar en la experiencia del usuario. Empatizar, ¿qué es lo que hicimos? Pues hablamos con pacientes, hablamos con familiares, hablamos con los médicos y de todos ellos cada uno pues nos dijo cuál era el problema que tenía en la interacción con el hospital. De todos esos, lo que os he dicho, el doble prisma, lo abrimos todo lo que son las ideas y escogimos una. En este caso, escogimos una idea, un problema que tenía uno de los médicos que estaba de residente. Entonces, esta chica nos decía, mira, a mí nadie me ha dicho cómo dar noticias difíciles. Así que, sí, yo sé mucho de tal, pero ¿y empatizar con las personas? Entonces, cogimos esto y luego la sesión de creatividad lo que hicimos fue, pues, entre todos diseñamos un manual y unos vídeos tutoriales para ayudar a estos médicos jóvenes, lamentablemente hoy también es otro contexto, a dar malas noticias. ¿Cómo lo prototipamos? Pues rápidamente fuimos capaces de abrir un canal de YouTube y entonces, realizar encuestas para ver sugerencias y muchos de ellos, fijaros, querían darnos testimonios. Así que lo que aprendimos de todo eso es que los testimonios también de gente que le había pasado los incorporamos al vídeo tutorial, al canal de YouTube. Esto es Design Thinking. Todo depende y lo más importante es dónde queremos innovar, cuáles son los ámbitos y los aspectos y sobre todo el reto a abordar. A ver, aquí os he puesto una serie de herramientas que nosotros utilizamos en cada uno de los aspectos. Fijaros, en la fase de entender, en la fase de empatía, en la fase de síntesis o escoger el reto y en la fase final de creatividad. En la fase de entender, afloramos el conocimiento existente, encontramos los hechos, escogemos los retos y entendemos dónde queremos innovar. Por ejemplo, tenemos un problema y entonces les decimos a las personas que nos digan exactamente qué es lo que saben, cuáles son los hechos, qué es lo que saben sobre ese problema, si afloramos el conocimiento existente. Luego de todo esto, bueno, pues si somos capaces también en la parte de empatía, de practicar la observación, de hacer entrevistas con los expertos, ¿para qué? Para chequear y validar lo que nosotros ya hemos dicho o para realmente abordar nuevos insights, o los insights son como hallazgos en castellano. Y hay un tema interesantísimo en la parte de la empatía y en la parte de las herramientas que se llama entrevistar a los extremos de la campana de Gauss, tanto los que son muy proclives y los que tienen el problema como los que para ellos el problema es absolutamente, bueno, pues muy dispar. ¿Para qué? Para conocer cuáles son los dos ámbitos y qué es lo que nos dicen. Entonces, en estas herramientas afloramos el problema, afloramos lo que saben y luego lo testamos con las personas que realmente entrevistemos.
En síntesis, fijaros, lo que hacemos es que recogemos todo lo que son los insights, los aglutinamos, los categorizamos y los priorizamos. Y luego hay una herramienta fantástica que a mí me apasiona, que es una herramienta de pensamiento crítico que se llama Mapa de Retos y que os lo voy a enseñar aquí con un ejemplo que hicimos. Trata de averiguar cuál es el origen del problema. También hay otra herramienta que se llama los 5 whys japoneses. Bueno, y herramientas de creatividad que tienen que ver con buscar soluciones creativas, brainstorming, Scamper, bueno, pues todas las herramientas de creatividad. Mirad, os voy a hacer un ejemplo. Perico, no me voy a pasar, porque me faltan como 5 minutos, ¿no? Y en 5 minutos ya vamos acabando, ¿ok? Entonces, he escogido dentro de los síntesis el mapa de retos para averiguar cuál es el origen del problema. Mirad, hace unos años vimos este anuncio y descubrimos lo que había detrás. Y lo que había detrás es que había un ayuntamiento que estaba súper preocupado porque había habido un incremento de los accidentes, de los atropellos en las ciudades, en la ciudad. En este caso era una ciudad que, después de ver el vídeo, también me gustaría que me dijeseis de qué ciudad se trata. A ver si sois capaces también de practicar la observación, porque un buen design thinker es capaz de practicar la observación y de ver cosas donde el resto de la gente, de las personas, no las ve. Bueno, pues esa ciudad se planteó de que no se podía permitir un incremento de un 5% de los accidentes en la ciudad porque simplemente las personas no eran capaces de respetar los semáforos en rojo. La gente lo cruzaba. Ahora me diréis que vosotros, que vosotras sí que lo respetáis, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Que salimos a la calle, hablamos con las personas y nos dijeron esto. Mira, lo que ocurre realmente, Consuelo, es que yo cruzo los semáforos en rojo porque le preguntábamos lo siguiente: ¿qué te impide cruzar los semáforos en rojo? ¿No? Y entonces las personas decían, pues a mí me lo impide que tengo prisa, que tengo prisa. Y al tener prisa, pues entonces, ¿podemos abordar esto? ¿Podemos abordar eh, si ayudamos a las personas a planificar mejor su tiempo, evitaremos que crucen los semáforos en rojo? Pues, a ver, al parecer no. Es decir, muchas veces cuando las personas nos dicen cosas, posiblemente nosotros no seamos capaces de abordar este proyecto. Con lo cual, de ayudar a las personas a planificar las cosas para evitar que cruzasen los semáforos en rojo no fue útil. Seguimos preguntándoles y les dijimos, ¿qué os impide cruzar los semáforos en rojo? Respetar, evitar cruzar los semáforos en rojo. Y la gente nos dijo, bueno, pues porque nada, porque voy con el móvil y entonces las distracciones. ¿Cómo podríamos evitar las distracciones cuando la gente cruza los semáforos en rojo? ¿Ese tiene más sentido? Parece que sí. Seguro que ya se os están ocurriendo un montón de soluciones al respecto. Y luego, bueno, pues la gente nos decía, pues mira, yo cruzo los semáforos en rojo porque veo un coche así a lo lejos y entonces me da tiempo y lo que hago es que corro y algunas veces no me da tiempo. Entonces, las personas no son conscientes del problema o del riesgo que corren. Entonces, ¿qué os parece si otro de los retos sería cómo podríamos hacer conscientes a las personas del riesgo que corren cuando cruzan los semáforos en rojo? Entonces, ¿qué ocurre? Que el mapa de retos nos da las siguientes, digamos, ondas expansivas. En función de lo que las personas nos van diciendo, somos capaces de abordar diversos proyectos. Había un proyecto que es cómo evitar exactamente las distracciones, cómo podríamos hacer conscientes a las personas. Había otro que tendría que ver con cómo podríamos educar a las personas para evitar que cruzasen los semáforos en rojo. Y el que finalmente surgió viene de este insight, y es que las personas nos decían, nos aburrimos cuando estamos esperando sin hacer nada. Y el reto que finalmente se abordó fue cómo podríamos ayudar a las personas a no aburrirse cuando están esperando que los semáforos se pongan en verde. ¿Y queréis ver cuál es la solución para evitar el aburrimiento? Pues fue esta. Adelante, vídeo.
Some people are born to live the lives. I'm born to dance. Want me to work like a dog in a full-time job? Haha, I'm born to dance. Don't wear no coat, no tie, no shirt, and even no pants. I'm born to dance. You're shaking your head, well, I'll be shaking my ass, cause I'm born to dance. I wanna shake it and shake it and shake it, shake it and shake it, girl. Do you wanna shake it? I wanna shake it and shake it and shake it, shake it and shake it, yo. Watch me dance now. El resultado fue, como ya lo habéis visto, que bueno, pues más del 60% de las personas se esperaban. Mirad, por unas calles, pues en este caso, muchísimo más, más seguras. Aquí un pequeño ejemplo de cómo a través de Design Thinking podéis abordar y resolver los problemas y los retos que os planteéis. Hemos visto retos interesantísimos que tienen que ver también con procesos, con eficiencia de procesos, con clientes. Todo, lo más importante es identificar bien cuál es el problema, quién tiene el problema, averiguar más insights o más hallazgos, escoger uno de ellos, plantear un reto que no sea ni demasiado amplio ni demasiado estrecho, practicar la creatividad y finalmente prototipar y testar. Bueno, pues os animo a que empecéis a practicarlo porque ya sabéis que el movimiento se hace y se demuestra andando y ahora en estos momentos de crisis y en esos momentos en los que las empresas están sufriendo mucho, os invitamos a practicar estas metodologías que fijaros, no son nuevas, son del 1950 y lo que hemos hecho ha sido traérnoslas, copiarlas de cómo los diseñadores piensan y buscan soluciones creativas, pero todo eso aplicado al mundo de los negocios. Así que os voy a dejar la presentación, tiene unas slides más hablando de lo que es la herramienta que os he dejado y la compartiremos. Muy bien, pues por mí, nada, adelante, adelante Perico. Muchísimas gracias por estar ahí y un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias, Consuelo. Al final, quédate acompañándonos para que podamos responder algunas preguntas aquí de las... Perfecto, genial. Listo, Perico. Vale, voy a compartir pantalla para que Consu déjame ahí. Bueno, antes de seguir, yo quiero decir que vamos a empezar a hacer un filtro en toda la gente que tenemos en los webinars. Porque si no lo aplicáis, esto no sirve para nada y no habremos cumplido nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es ayudar a través de que vosotros adquiráis ese tipo de herramientas que normalmente practicamos y que ahora por el contexto no nos es permitido, que las pongáis en marcha. Así que vamos a lanzar un reto a los practicantes. Queremos practitioners, queremos que cometáis errores, porque a través del error, ya lo ha dicho Consuelo, a través de la experimentación, es la única manera de aprender. Así que vamos a lanzar un reto desde hoy ya, Ricardo, que aquellos que lo practiquen en los próximos días o que quieran practicarlo, que nos manden el reto que quieren afrontar y vamos a ver cómo les ayudamos. Podemos definir 10, 15, unos 30 minutos de ayudarles a definir el reto, dejarles la herramienta y que ellos mismos la practiquen y que luego les invitemos a contar los casos para ver que hemos tenido impacto, porque si no, no habremos conseguido nada. No sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a filtrar a gente que solamente coge el conocimiento, se queda ahí y no hace nada con ello. Esto no nos sirve. Queremos gente que sean esos changemakers y que sean los viralizadores de todo esto que tenemos. Así que el reto está en vuestras manos, no está en las nuestras. El nuestro es el reto de organizar esto. El vuestro es ponerlo en marcha, como ha dicho Consuelo. Bien. Vamos con Design Thinking. Mira, la innovación no falla por falta de ideas. Ideas tenemos muchas. Lo que falla es por falta de disciplina.
Esta es una frase de Larry Keeley que me gusta mucho, que la combina con otra, que es que las ideas son gratis, pero llevarlas a la práctica cuestan. Por eso es tan importante coger metodologías ágiles que con una ligera idea hacemos un ligero prototipo y en muy poco tiempo experimentando aprendemos qué tenemos que hacer y qué tenemos que descartar, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de toda la metodología de lo que ha contado Consuelo con algunos pasos. Tenemos un problema, el problema que teníamos era un call center saturado, al borde del colapso, y empezamos, bueno, aplicando los 4 pasos que ha mencionado Consuelo: entender, empatizar, una síntesis del mapa de retos y de creatividad. Iré preguntando con quiénes, porque ella decía muy bien, bueno, el qué no es importante, lo importante es dónde quieres innovar, encontrar ese dónde quieres innovar, esa es la clave. Y para eso tienes que hablar con el cliente, porque el cómo ya tenemos las metodologías, el dónde es lo jodido, y para eso tenéis que ir a profundidad y ser muy empáticos. Yo siempre digo que nos han dado 2 orejas y una boca, tendríamos que escuchar el doble de lo que hablamos, pero es que no pasa así. Bueno, conclusión, vamos a ir paso por paso y poniendo cómo abordamos este reto. Entender, ¿qué hicimos? Bueno, ¿a quién nos queríamos dirigir? Teníamos un call center saturado, donde estaban pasando múltiples cosas y ya teníamos mucha data. Lo primero que quisimos entender es al responsable del centro de atención al cliente, a este señor. Queríamos ir a lo más arriba, al extremo todo, donde muchas veces decimos, bueno, es que viven en las nubes. Sí, viven en las nubes, pero es que tienen una serie de problemas que cada uno tiene una serie de problemas dependiendo del rango en el que está y una serie de retos. Así que quisimos entender primero al responsable. Y la técnica fue, bueno, vamos a hacer como un científico de datos. Vamos a adoptar el papel en el que vamos a analizar la data para ver qué tipo de problema está teniendo este señor. Y la herramienta que utilizamos fue el Value Proposition Canvas. Cogimos el Value Proposition Canvas, pero nos centramos solamente en el perfil de cliente, solamente en el cliente. La solución no me importaba, porque lo que quería entender era este señor. ¿Cuáles eran, dentro del Value Proposition Canvas, los trabajos que estaba haciendo el señor para resolver ese call center que estaba petado, saturado? ¿Cuáles son las frustraciones que estaba teniendo? ¿Y cuáles son las expectativas o las alegrías que él quería conseguir? ¿Bien? Esa es la herramienta, ese es el mindset que teníamos que adoptar nosotros, y esta es la persona para entender hacia dónde teníamos que ir. Bueno, queríamos entender qué trabajos estaba haciendo el señor y hablamos y vimos un poco, lo observamos y entendimos que estaba haciendo 3 trabajos. Y decía, bueno, es que estaba contratando más personal y estaba incurriendo en más horas extras. Y además tenía menos clientes inscritos, había bajado, teníamos data del número de incremento de personas en el call center, el número para las mismas personas que estaban, cómo se incrementaban las horas extras porque formaban a los que llegaban e incluso ellos tenían que hacer horas para responder, pero teníamos una menor tasa de adquisición de clientes, teníamos menos clientes inscritos. Y bueno, ¿cuáles eran las frustraciones que experimentaba este señor? Tenía un montón de quejas del personal, de hecho nos lo pasaban de recursos humanos, que se quejaban de los horarios, de que me cambiaban los horarios, de que era muy estresante. Tenía quejas de clientes, teníamos también data de clientes en la web, de que los clientes se creían que no me cogían el teléfono, que no me atendían, que llevo tantos años con usted y no me hacen ni puto caso, un poco todo esto, ¿no? Y el gasto, que se estaba incrementando el gasto porque estaba incurriendo en horas extras, bajaban los clientes, su presupuesto se estaba desviando. ¿Cuáles eran las expectativas que él quería? Ser parte de la solución, no estaba encontrando la solución, iba a los comités y no tenía buenos comentarios, de hecho lo sabíamos porque ya sabéis que en algunos lugares el chisme o la novelería va más rápido que el WhatsApp. Así que eso nos estábamos enterando. Sobresalir en el contexto, quería sobresalir, quería ver que en lo que él estaba instaurando es una persona súper innovadora, ¿vale? Por eso adoptó este tipo de metodologías y no estaba entendiendo los problemas que había heredado de sus clientes, en este caso del cliente interno, y tampoco conocía mucho las redes y la distribución de cómo se estaba montado el negocio. Porque sí entendía cómo funcionaba un call center, pero hay que entender el call center dentro del contexto de tu modelo de negocio. Y su objetivo era presentar buenos números a sus jefes, pero nada de esto estaba pasando. Así que entramos en una siguiente fase de empatía. ¿Qué es lo que hicimos en la fase de empatía? En la fase de empatía, otra vez, ¿a quién? Volvemos a presentar a este señor. ¿A quién más tenemos que entrevistar? A los operadores de los centros de atención al cliente. ¿De quién más queremos aprender? De nuestros clientes.
En este caso, la técnica que adoptamos fue la del periodista. Íbamos a hacer entrevistas. Ya no solamente habíamos observado y habíamos recabado datos, sino que íbamos a adoptar la postura de un periodista. Y la herramienta iban a ser entrevistas, no encuestas. Son cosas diferentes. Y en algún momento haremos una distinción. Ayer hicimos una distinción entre lo que era un supuesto y lo que era una hipótesis, y una distinción entre lo que es una entrevista y lo que es una encuesta. Una entrevista nos da los porqués. A la gente le pasan las cosas, por qué las personas hacen esto. Consuelo hablaba de, porque voy con prisa, porque voy, y el por qué te dice, bueno, porque me aburro. ¿Y qué tal? ¿Y por qué te aburre? No, porque tengo que estar esperando y no pasa nada. O sea que si pasase algo podría ser que ya no se aburre y entonces por ahí viene. Una entrevista te da los porqués. Es un método de investigación cualitativa, dice cualidades, describe cualidades y comportamientos, y una encuesta son cuantitativas, dice a cuánta gente le pasan las cosas. ¿Bien? Esto es lo que hicimos y estos fueron los insights que obtuvimos. En el caso de los operadores de los centros operadores vimos, y esto lo combinamos con un shadowing, que había un incremento de 2 a 12 llamadas por minutos, que había un 87% del tiempo lo pasaban empleado en quejas, el 9% en problemas de alta, de clientes que se habían dado de alta, y un 5% solo le dedicaban a las altas de los nuevos clientes. Y el incremento de tiempo por atención en queja, porque eran nuevas quejas y eran nuevos clientes, y además los nuevos operadores eran nuevos y no tenían todavía esa experiencia para responder a las quejas, y se incrementaba el tiempo en quejas. Estos son los insights que obtuvimos de ellos, de los operadores de los centros de atención al cliente. Y además había protocolos nuevos, protocolos que no conocían ni los nuevos, de los antiguos, menos los nuevos. Para las altas habíamos cambiado un proceso, lo cual había un cúmulo de cosas que nos habían hecho reventar el call center. Hicimos entrevistas y esas entrevistas las combinamos con un shadowing. En ese shadowing lo que hicimos es que nos fuimos y nos colocamos, fueron 6 personas durante 2 días, ahí sentados viendo cómo los operadores, las frustraciones, cómo se hablaban entre unos y otros, qué decían, cuáles eran sus comentarios, cuando en la hora del almuerzo, de qué se quejaban. Entendimos todo eso, todo ese proceso y cómo ellos vivían en una burbuja, ¿no? Y bueno, al final el outcome de los que tuvimos de los centros de atención al cliente fueron pues sus trabajos a través de la observación y de las entrevistas, sus frustraciones y sus expectativas. Seguimos. En este caso, entrevistamos a los clientes. Cogimos un grupo de clientes entre nuevos y clientes que no habían conseguido conectar con el call center, y cuáles eran sus mayores quejas, y empezamos a identificar los patrones. No me cogen las llamadas, tengo que llamar 3 veces para 20, y tengo que llamar 3 veces y además 20 minutos de espera en la línea cuando necesito los pedidos en este momento, y además yo soy cliente y facturo tanto, y se sentían mal atendidos. Me pasan a otras áreas, me dicen que el problema no es suyo. Claro, como no tenían tiempo para atender la llamada, porque también tienen el protocolo de dar llamadas en X tiempo, pues se las pasaban. Te paso al departamento de compras para que te diga cómo está tu pedido, en lugar de resolverlos en el call center, ¿no? Y inclusive descubrimos algo interesante, que había clientes que estábamos perdiendo y que nos dijeron, mira, la última vez me tuve que ir a un distribuidor tuyo porque tú no fuiste capaz de atender y llevo 10 años contigo. Cuando contamos eso a sus jefes, bueno, uno era como yo y no podía tirarse de los pelos, pero quería. Así que estos insights descubrimos. Entrevistas, y además esto lo combinamos con encuestas, ¿vale? Una vez que aprendimos cuáles eran los principales problemas, los principales por qué la gente no estaba consiguiendo conectar con el call center, qué le impedía, qué habían hecho y cómo habían resuelto el problema. Una vez que entendimos eso, hicimos 5 preguntas muy buenas para ver a cuánta gente le pasaban esos problemas. Es decir, una vez priorizados los problemas, vimos qué problemas se repiten en mayor cantidad de gente para empezar a poner foco. Y aquí estábamos combinando entre métodos de investigación cualitativa, como es una entrevista, con cuantitativa, como son una encuesta. Lo que obtuvimos fueron igual, priorizamos los trabajos que estaban haciendo nuestros clientes para consumir nuestros productos, las frustraciones que tenían nuestros clientes a la hora de intentar consumir nuestros productos y los que querían ser nuevos clientes, ¿vale? Desde la óptica del cliente, y las expectativas que querían los clientes, que eran estar estoqueados y atender a sus clientes.
entendimos la óptica, pero esta vez no solamente desde la parte de los que tenían el call center, sino del cliente. Mira, y es que el DIN sin el DON no es la campana completa, así que hay que tener mucha empatía, y la empatía consiste en entender todos los puntos de vista, como ha dicho Consuelo, incluso los extremos. Pero fuimos más allá. Fuimos a entrevistar al tipo que al principio lo habíamos observado y ligeramente nos había comentado, porque no tenía tiempo y a veces los jefes no quieren comentar sus cagadas ni sus miedos. Así que tendréis que empatizar con ellos y tendréis que guardar confidencialidad y tendréis que crear esa empatía para que os puedan contar esa apertura para decirle, yo lo único que quiero es aprender de tus problemas. Y la gente dice, aprender de mis problemas, como si tú me lo fueses a solucionar. Es que, bueno, si me los cuentas podré solucionártelo. Pero ¿y tú qué sabes de esto? No, yo no sé de esto. Yo lo único que sé es de que con problemas puedo combinar un equipo y crear una solución y algo que te sirva, pero siempre desde el punto de vista del cliente. Pero tú también eres mi cliente y quiero entenderte a ti porque yo soy del departamento del área de innovación y quiero ayudarte. Y hay que ganárselos, ¿vale? Hay que hacer ese acercamiento en el que se crea esa relación de sinergia y de confianza. Entonces fuimos al tío y le hicimos entrevista. Y fíjate, antes nos contaba cosas de cuáles eran los problemas, que tenía muchas quejas de los operadores, de los clientes, que no se registraban. Y lo que hicimos fue priorizar cuál es el primer trabajo que él quería resolver. O sea, si tú tuvieras ahora una varita mágica y quisieras resolver este problema, ¿cuál es? Decía, no perder los clientes que se quieren registrar. Ahí pondría todas mis fuerzas. O sea que, ¿esto es lo que tú quieres solucionar? Sí, esto es lo que yo quiero solucionar. Perfecto. De las frustraciones, de todas las frustraciones que estás teniendo ahora, ¿cuáles son las que más te están afectando? Y había un montón, nos contaba un montón de cosas. Y al final entendimos y lo dijimos con él. O sea, si he entendido bien, tú no quieres, ahora estamos en una situación especial, ¿vale? De contexto no coronavirus, pero también había un cambio había sido absorbido por una empresa y había una serie de fusiones y era todo un caos. Y tú lo que no quieres es que tu churn, que actualmente es el 1, se vaya más arriba del 3. ¿Está bien así? Dijo, sí. Si estoy entre el 1 y el 3, estoy cómodo. Así que esa es una frustración que teníamos que trabajar con él. Y bueno, una expectativa. Bueno, mis números. Que mis números hablen, que mis números no se machaquen, que cuando vaya al comité de dirección o sea, que se mantengan, en una palabra, ¿no? Que digamos, no pierda credibilidad, bueno, bajo 1%, pero al final con los nuevos ingresos veo cómo pero que se mantengan, que no dé la atención en el comité de dirección otra vez y me apunten. Esa era su única alegría, eso es lo que él quería. Bien, en síntesis, en la fase de síntesis, lo que hicimos fue compartir lo aprendido en diferentes equipos, creamos equipos multidisciplinares, es decir, bueno, no solamente tenemos al responsable del call center y al call center, sino también tenemos a nuestros clientes, y en eso de compartir lo aprendido, como somos muy radicales, invitamos a clientes. Y se acojonaron, como diciendo, ¿pero cómo vas a meter aquí a clientes? Sí, claro, pero si esto, ¿a quién va a decir? Al cliente, y que el cliente nos diga aquí cómo va y cómo no va, y qué opina y qué no opina. Y eso fue súper enriquecedor, porque los más incrédulos que no creen en esta cosa, cuando lo dice el cliente y no lo dice tu operador o lo dice el jefe de atención al cliente y lo dice el cliente, ahí es cuando dice, hostias, cuidado que lo está diciendo el cliente y esto es palabra del Señor para los que sean creyentes. ¿Vale? Así que, porque sin clientes no tendremos nada. En fin, compartimos lo aprendido, sacamos muchos insights, mejoramos lo que había, volvimos a priorizar y lo que hicimos es escoger los retos. De todos los retos que habíamos conseguido identificar, ¿con cuáles nos quedamos? Y los priorizamos. Bueno, ahí tenéis que tirar de cuáles son los que en función del plan estratégico, en función de los objetivos del trimestre. O sea, podéis utilizar diferentes maneras de priorizar. Nosotros nos quedamos con uno, es 0 clientes nuevos y existentes se vayan a los distribuidores. Radical. 0. No queremos perder ninguno. Ya teníamos un mapa de cuántos habíamos perdido, que no habían sido muchos. Pero no esperéis a que sean demasiados. A veces las empresas empiezan a aplicar esto cuando tienen un paro cardíaco, es decir, como las personas. Espero que me dé un infarto para empezar a comer bien. Pues las empresas empiezan a aplicar esto cuando han perdido el 20% del mercado y ahí estarás más jodidos. Así que no esperes a tener un paro cardíaco para empezar a aplicar este tipo de metodologías que funcionan en contextos de alta incertidumbre, como bien ha explicado Consuelo, y estamos en un contexto donde lo único cierto ahora es la incertidumbre. Y la reina es la incertidumbre. Y el rey es el error. Bueno, y el reto 2 fue
reducir a 1 minuto por llamada por operador. O sea, 1 llamada por minuto por operador. Esos fueron los 2 retos que planteamos, después de todo lo que habíamos hablado. Y aquí, por supuesto, hicimos un trabajo de alineación con las altas esferas, donde le llevábamos cosas que no tenían ni idea, porque lo que tú descubres aquí son cosas que tú no sabes, que tú no sabes. Y ahí es donde está la verdadera innovación. Creatividad. Aplicamos creatividad. La pregunta, ¿cómo se construye para hacer creatividad? Y ahora utilizaremos el brainstorming. ¿Cómo sí podríamos? Y el reto que queremos lograr. El cómo sí podríamos es para que tu cabeza, que normalmente, como ha dicho Consuelo, que ha hecho el ejemplo vuestro con los cuadros, pasa lo que pasa es para que tú pongas en tu cabeza a buscar soluciones que te has olvidado de ellas y para que esto que tenemos aquí, que es lo único que funciona bien, empieza a dar vueltas y empieza a buscar soluciones donde no las hay. Porque todos tenemos la creatividad. Lo que pasa es que la tenemos caducada o guardada en armarios. ¿Por qué? Porque tenemos procesos que nos impiden y estamos a trabajar a ejecutar. Y esto es explorar. Es el momento de prototipar y experimentar o explorar. No es el momento de planificar y ejecutar. No, eso ya lo hacéis muy bien. Esto es para otras cosas y para otros contextos. Así que esta es la pregunta. ¿Cómo si podríamos? Así lo tenéis que construir el reto que queréis lograr. Y el nuestro fue cómo si podríamos reducir a 1 llamada por minuto por operador. Este fue nuestro reto. Ahora quiero que hagas un ejercicio tú. Quiero que te vayas a esta página, www.menti.com, entra y cuando estés dentro, quiero que pongas este número, 46781. Dejadme que cambie de pantalla. ¿Dónde tengo esto? Aquí. Vale. Y quiero que me pongas ahí qué problema resolverías en tu empresa con Design Thinking. Venga, quiero escucharos. A ver si... ¿Cómo si podríamos? El primero que os venga a la cabeza. Venga, quiero 30 problemas ahí. Somos 70 personas conectadas, por lo menos 30. Voy a dar 2 minutos, no más, porque se nos acaba el tiempo. A ver, venga. Capacitaciones lúdicas. ¿Cómo sí podríamos? Muy bueno ese, impartir... Disminuir el lead time de atención al cliente. Buena ese, es un problema concreto. Sí, señor. Más. Atraer a jóvenes a realizar voluntariado. Buenaza esa. El clima laboral. Bueno, esa es muy amplia. Me la tendrías que... Porque eso es como el sexo de Los Ángeles. No sé cuál es el sexo, ¿no? El clima laboral en qué parte, ¿no? Mejorar la experiencia del cliente en la era postventa. Perfecto. Tendríamos que acotar en qué punto. En los 3 días después de la postventa, en los 15 días después, disminuir el número de quejas. ¿Hay alguna queja en especial? Abastecimiento en las tiendas. Habría que entender cuáles son los problemas que tienen los abastecimientos de las tiendas y habrá que entrevistar a los de las tiendas y a los que estoquean a las tiendas. Diseño de procesos estandarizados. Esta es muy buena. Y estamos ahora... Mira, el problema que tenéis ahora es que estáis trabajando online con procesos offline y eso es una putada. Así que hay que entender y adaptar los procesos. Capacitación a los docentes. Vale. Mejorar la atención a las entregas de preventa en el área comercial. Fomentar el engagement de los colaboradores. Aumentar las capacitaciones locales. Mira, si yo fuera un jefe de recursos humanos, estaría ahora pegado aquí a esta plataforma y a todas porque tenemos profesionales de todo el mundo formando en temas que normalmente estamos en las empresas y pagáis por ellas. Los recursos humanos todavía no han visto esto. Tipificación del problema protocolo de solución minuto 1. Buena. Productos digitales centrados en el cliente. Dime uno y lo hacemos. Mejorar seguimiento de propuestas a servicios. Demora la ejecución del proyecto. ¿Cómo? Esta es muy buena. ¿Cómo acortar? Hablaremos de un programa de intraemprendimiento hoy en la tarde para que veas cómo se puede medir esto. ¿Cómo si podríamos expandir el área servida? Habría que concretar un poco más. ¿En qué? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿En qué parte? ¿Cómo si podríamos incrementar el número de donantes para un proyecto After School en mi ONG? Bueno, muy bien. Habría que hablar con los donantes, con los que ya tienes, con los que no han querido ser. Por ejemplo, procesos, roles, funciones. Muy amplio. Justificar el precio de tu servicio, capacitación. Habría que testarlo. Allí hicimos un ejemplo con Rodrigo. Mejorar las empresas de frescos online para cadenas de hipermercados. Buenísimo reto ese, buenísimo reto y en este momento yo lo haría. Lograr aumentar el compromiso de colaborador joven en el rubro de hostelería. Ajá, muy bueno. Experiencias saludables de los clientes. Habría que concretar un poco más. ¿Cómo si podríamos promover un programa de formación lúdica en emprendimiento para docentes en colegios públicos? Aceptamos el reto y podemos hacer algo colaborativo. De hecho,
con Consuelo hacemos Design Thinking con profesores en colegios. Mejorar la experiencia de cliente en el proceso de otorgamiento de créditos. Muy buena. Bueno, esto es un ejemplo. Faltaría, pues mira, en un rato ya habéis puesto en marcha esto y habéis sido capaz de pensar algo más grande para llegar a algo chiquitito y centrarnos en el problema. Y ahora habría que ver cuáles son las tácticas y las posturas que teníamos que adoptar y los experimentos para entender y recabar insights para llegar a lo que vamos a hacer ahora, que es el brainstorming. Bueno, pues, a ver, ¿dónde está esto? Dejo de compartir esto y me voy a otra cosa. ¿Vale? Estamos aquí en Design Thinking. Y ahora, bueno, pues ¿qué es lo que hacemos? Las 7 reglas de un brainstorming. Una vez que tenemos definido el reto, hacemos brainstorming. Y las 7 reglas son: no juzgues, no jodas, no le digas lo que tiene que hacer y lo que está bien y lo que está mal. Yo a veces saco a la gente le saco y le digo, a ver, aquí mentalidad, como he dicho, de research, de apertura, no hay límites, no me importa nada, pon cualquier cosa y luego entras y lo refrescamos, ¿no? Para que la gente sepa cómo funciona esto. No juzgues. Fomenta ideas salvajes, cuanta más mejor, no sé, todo posible. Enfocados en el desafío, habla del desafío, no me hable de que el presidente hizo tal otra cosa. Enfocado en el desafío, en el reto que queremos resolver. Una conversación a la vez y además dilo en alto para que la otra persona pues pueda construir sobre lo tuyo, ¿no? Que se entienda lo que tú quieres hacer. Como digo, ¡ah, qué buena idea! Pues se me ocurre hacer tal cosa, ¿no? Construye sobre la idea de los demás, el team building. Ser visual, Consuelo lo ha dicho, si no, haz un dibujo, haz un garabato, no sé, pon una pegatina, un screen un video del teléfono. Y nos interesa la cantidad, no la calidad, nos interesa la cantidad. En definitiva, tenemos un tema de dispersión para llegar a un tema de conversión o de síntesis, ¿no? Priorización, importante. Una vez que tengo todo eso, lo que hicimos fue priorizar. Y priorizamos por impacto, de más impacto, y por costo, a menos costo. Estas son las más importantes. Tú lo que haces es, después de todas las soluciones que tuvimos, dijimos cuáles son las que tienen más impacto y menos costo. Y empezamos a descartar. Pusimos en un lado, hicimos una primera criba, hicimos una segunda criba, hicimos una tercera criba. Y el tercer factor, bueno, ya que nos quedamos con estas 10 ideas, que nos quedamos, ¿cuáles son las que podríamos implementar en el menor tiempo porque tenemos los recursos y es factible hacerlo dentro de la empresa? Pues escogimos esa. Y esta aquí tenéis las métricas, ¿no? Ahí tenéis el número de ideas que se sacaron por tiempo y por un equipo de 9 personas. Para que veáis, medirlo, también es importante. Bueno, una vez que tienes eso, lo que hicimos es puntocracia. Bueno, ¿qué es la puntocracia? De todas las ideas, ¿cómo me pongo de acuerdo? Si no nos ponemos de acuerdo al principio para hacer nada, vamos a tardar 3 horas. No, pues puntocracia. Cada persona tiene 3 votos, te coges un POSIT, así como tengo yo este, voy a coger uno que no me sirva para hacer un ejercicio. Imagínate, cojo un POSIT, lo parto así, y ya tienes 3 y ya tienes 3 votos. Y tienes para votar 5 minutos, no hay más. Y eso es lo que hay que ponerse de acuerdo. Y coges votas en silencio y coges las ideas más votadas. Y ya está. Y ya tienes algo, tienes un experimento para lanzarlo. La nuestra fue, todos somos call center por 5 días. Ahí, el gerente cuando fuimos decía, pero estáis locos, ¿cómo vamos a hacer call center en 5 días? Esto no es que no es posible. Claro que sí es posible. Si la gente quiere, sí es posible. Y si tú quieres, también. Necesitamos tu apoyo. ¿Lo hacemos posible o no lo hacemos? Son 5 días. Pero espérate, que no son 5 días enteros. Son 2 horas de las personas. Solo. Y verás lo que ganamos. Bueno, eso fue lo que hicimos. El prototipo fue este. Hicimos un flujo. Quisimos formar 10 brigadas de 5 personas. Pero no sé qué ha pasado aquí. No sé dónde he pinchado, chicos. Ahí. Recibir llamadas en menos de 20... O sea, cogimos las personas, ¿no? Las 10 brigadas. Cada brigada tenía que trabajar 2 horas al día. Desde sus casas. Tenía que coger la llamada en menos de 3 tonos. Compramos unas tarjetas, ¿vale? Para que fueran derivadas las llamadas. Y tenían que llevar las llamadas en menos de 3 tonos. Y además tenían que tomar pedidos. Ver disponibilidad de stock. Y contactar, informar y coordinar el pedido con el cliente. Y todo eso en 2 horas. Esto es como iba a funcionar. Bueno, era increíble ver como gente que ya se había olvidado del cliente, que ya solo hablaba con distribuidores. Había uno que era acojonante, que dijo, pero ¿quién coño ha puesto este proceso? ¿Pero a quién se le ha ocurrido? Y le dijo uno,
pero fue usted cuando estaba en el área de compras que... Fui yo, pero eso de hace 3 años. Claro, intentaba justificarlo. Fue hace 3 años, pero ahora ya no funciona y en este contexto no funciona. Coño, empatizó. Bueno, pues esto fue el flujo. Esto fue el flujo que montamos durante 2 horas. Un grupo de 5 personas. Ya hasta 2 horas y hacíamos todo el tracking. Y 5 días. En definitiva, dedicaron 10 horas. Dicen que por cada hora que te pasas hablando con el cliente ahorras 10 horas de desarrollo. Imagínate las que ahorramos. ¿Qué hicimos o qué aprendimos? 3 iteraciones tuvimos del flujo. Los jefes empatizaron con el cliente interno. Esta fue buenísima, ¿no? Lo que contaba del proceso. 2 procesos se mejoraron y 4 están en revisión. Se bajaron a 3 llamadas por minuto. No conseguimos el reto, pero lo bajamos a 3 llamadas por minuto. El NPS de nuevos clientes, mirad dónde fue, porque ya tenemos una data de los anteriores. Y el NPS de los clientes ya existentes, pues mira, lo mejoramos también. Estos fueron nuestros 7 aprendizajes. Perdón, se me ha ido. Estos fueron nuestros 7 aprendizajes. Así que eso es lo que quería contar, cómo aplicarlo a un caso real. Y nada, creo que estamos en tiempo. Sorry por ir tan rápido, pero es el tiempo que tenemos. Estoy en 2 minutos, me he pasado. Y ahora pues dejamos preguntas, ¿no? Sí. Por acá había una pregunta de Carlos de la Cruz. Supongo que algo más para Consuelo. ¿Podemos llevar al mercado un producto innovador solo con Design Thinking? A ver, teóricamente sí que podríamos. Por ejemplo, cuando abordamos Design Thinking y cuando abordamos también Lean Startup, pues fijaros, hay temas que solo se pueden abordar con Design Thinking porque realmente no son ni siquiera modelos de negocio. Imaginaros cómo mejorar pues la satisfacción del cliente. Eso realmente no es un modelo de negocio en sí mismo. Con lo cual, sobraría o lo podríamos hacer con Design Thinking. Sí, porque Design Thinking lo que hace es que cubre todas las fases. ¿Os acordáis que la fase de entender, la fase de empatía, síntesis, la parte de ideación, prototipado y testeo? Así que siempre y cuando sea pues lanzar un nuevo producto o servicio como parte de algo que ya tenemos en la compañía que no implique buscar ningún modelo de negocio, se puede resolver perfectamente con Design Thinking. Claro que sí. Perfecto. Una pregunta de Jamie Santa Cruz, ¿no? Fue para Perico. ¿La finalidad de compartir los aprendizajes con los usuarios y clientes es para valorar los retos? Esto lo puso al momento del mentímetro. Es para entender los diferentes puntos de vista. Es para, para no caer en el sesgo de las hipótesis internas que tenemos. Es decir, porque nosotros podemos haber hecho un buen discovery de entendimiento, ¿no? Pero al final, ¿esto qué es? Aparece por ahí una... vale, Melissa. Pero al final lo que se trata es de tener los diferentes puntos de vista, cuanto más puntos de vista tenga, mucho mejor, porque tendrás más insight y empezarás a tener esa trazabilidad de los intereses, empezar a tener esa información para decir cuál es la frustración de aquel y de aquel que con este problema pudiera resolverlo. Es entender a los clientes, que no solamente es tu cliente externo, también muchas veces es el cliente interno. Y todo esto se hace pues a través de experimentos. Como ha dicho Consu, dependiendo del problema, pues a veces lo puedes resolver con Design Thinking, pero si conlleva trastocar algo de lo que ya tienes de tu modelo de negocio, pues tienes que ir un poco más allá. Y a veces eso ni siquiera lo sabemos. A veces es difícil decir, bueno, hago con Design Thinking y lo resuelvo. Experimentación vas a tener que meter sí o sí de todas las maneras para hacer experimentos y prototipar sin ninguna duda. Y ahí hace Design Thinking y te traes algunas cosas. Nosotros hacemos una mezcla con cosas que cogemos de Lean Startup y las fusionamos. Pero tienes que entender los diferentes puntos de vista y priorizar las hipótesis. Y las hipótesis al final son los retos. Yo solamente quiero apoyar lo que estás diciendo, Perico, y es que, mirad, no somos esclavos de las metodologías. Así que las metodologías están a nuestro servicio y no nosotros al servicio de las metodologías. Eso lo que significa que da igual dónde estén las barreras. Lo único que nosotros sabemos es pues todas las metodologías y podemos ver exactamente qué herramienta o qué proceso nos puede ayudar dentro de todas ellas. Así que, fijaros, no es tanto solo Design Thinking o Lean Startup o agilismo, sino ver exactamente en cada momento qué es lo que más nos interesa y en función de eso escogerlos. Así que eso es lo que hacemos.
las metodologías a nuestro servicio y no nosotros al servicio de ellas. Perfecto. Y una última pregunta ya nos hemos pasado un par de minutos. De todo lo que dicen los clientes y de la información que encuentras, ¿cómo identificar un buen insight? ¿Contesto yo? ¿Sí? Dale, tú dale tu opinión antes de la mía, ¿qué hago yo? Vale, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es que, ¿sabéis una cosa? Entrevistar y hablar con las personas y sacar todo esto es un verdadero arte. De hecho, os recomiendo ahora un libro que se llama Talking to Humans, que está libre, os lo podéis bajar, de Gil Conscience. Y entonces lo que haces es que los clientes siempre mienten, especialmente lo que decimos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es cultural muchas veces. Entonces, una cosa es que aspiramos a encontrar cosas y hacemos como nuestras aspiraciones. Entonces, ¿cómo ser capaces de encontrar un verdadero insight? ¿Sabéis una cosa? Hablando de presentes, hablando exactamente de pasados, hablando de hechos. ¿Qué es lo que te ha pasado? No qué te gustaría hacer. Entonces, ¿cuál es el problema que realmente tienes? Y no es aspiracional, es decir, dime exactamente la situación en la que te has encontrado y qué es lo que has hecho. Entonces, siempre presente y pasado para encontrar verdaderos insights, hechos. Mi opinión es, y complemento lo que dice Consu, yo cuando comparto esto, tengo un truco, ¿no? Cuando comparto esto o cuando les pregunto a los equipos que vienen a hacer entrevistas, les digo, ¿hay algo que te ha sorprendido? Hostia, sí, esto no tenía ni idea. Pues eso es un insight, ¿vale? Y truco, vamos a los demás arriba, por ejemplo a su jefe, le hacemos una presentación de tal, y si el jefe te dice, a ver, espera, esto que estás diciendo aquí, ¿esto quién lo ha dicho? El cliente. ¿El cliente ha dicho esto? Si veis que se sorprende por algo, se queda pensativo, algo que no tenía ni puta idea. Así que eso es un insight. Y detecta los insights a nivel de equipo, a nivel de director y a nivel a lo mejor de un director más arriba. Porque sobre esos insights, si tú los manejas bien, ellos te pueden dar la visión. Y por ahí puede ir una solución. Porque eso es innovación. Si vamos a hacer lo mismo, no. Quédale en ese insight y que, oye, con esto que acabas de descubrir, ¿qué perspectiva tienes ahora del problema o de la solución? ¿Cómo la visionas tú? Oye, yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es, este canal no, vamos a hacerlo en el otro canal, pero entonces ya el tío empieza a maquinar con algo que ha aprendido nuevo y se le iluminan los ojos. Esos son un poco los trucos de detectar un insight, ¿no? Pero no diciéndole, esto es un insight, no. Retrospectivo, observación y que el tío diga, eso es. Porque también nosotros nos estamos adaptando, entonces la idea es que los talleres siempre de Design Thinking pues los hacemos presenciales porque también son experienciales, pero ¿por qué no el reto de cómo podríamos llevar esta experiencia también al mundo online? Entonces, durante esta semana hemos averiguado y hemos hecho un montón de research viendo cuál es una de las herramientas que nos iba a permitir llevar pues un proceso como de Design Thinking en un taller de 3 horas online. Y os puedo asegurar que también con un trabajo, con 7 personas con las que trabajamos, al final pues también se consiguió y se consiguió de forma fantástica. Así que quién sabe si esto no nos ha reinventado también la forma en la que nosotros hacemos experiencias a través de la formación, ¿no? Y a través de la innovación. Dicho esto. Perfecto. Listo. Nada, bueno, con esto entonces nos despedimos. Muchísimas gracias, Consuelo. Buenas tardes, porque tú ya estás de tarde casi... Ajá. A ver, esta canción se la dedico a todos los del webinar. Y para saber si nos escuchan, si les funciona el micrófono, despídanse a ver todos, quítenle el mute y despídanse. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós, Gracias. Mucho. Gracias. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Saludos. Gracias. Saludos desde Ecuador. Saludos, Panamá. De aquí el Ecuador. Colombia presente. Gracias, Consuelo. Gracias de Lima. Desde Huancayo, Perú. Gracias. Puerto Viejo, Ecuador. Colombia, Panamá, Ecuador. Muchas gracias a todos y que salgamos de esta. Bendiciones para todos, hermanos. Gracias, Carlos.